Y en segundo lugar, había dos maneras de pensarlo, ver cuál es la coyuntura del debate, las reformas que se quisieron hacer por parte del kirchnerismo, concretamente de Cristina Fernández de Kirchner, impulsadas por ella, o si no, y ahí entramos en la pelea diaria, digamos, y en argumentos que no son los más profundos, mientras que lo que hemos decidido intentar realizar esta vez es pensar, poner eso en paréntesis, como en un algoritmo algebraico, ponerlo entre paréntesis y pensar, tal como está la justicia, qué cosas querríamos impulsar, qué haríamos con el Consejo de la Magistratura, qué pasa, digamos, cuáles son las reformas, el pensamiento sobre la justicia nuestro con independencia de diferentes otros proyectos, cosa de tener un tronco común que nos permita avanzar sin contaminarlo con las intenciones de otros que buscan evitar condenas. Los presentes, sí, son todos abogados, efectivamente. Entonces voy a presentar muy brevemente a los cuatro. Primero, no por orden alfabético, pero las damas siempre primero. Mariana Stillman, que es abogada de la UBA, que viene por la Fundación Hannah Arendt, que tiene 3 posgrados en Derecho Penal. Es asesora de la doctora Carrió desde 2005 y apoderada de la coalición cívica desde 2007. No sé si quisieras agregar algo más. Bueno, ahora actualmente soy, buenas tardes a los que se incorporaron, actualmente diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el cambio, el bloque de la coalición cívica. Exactamente. Después, Martín Casares, por la Fundación Pensar, abogado de la UCA, con una maestría en Derecho Penal de la Austral, fue secretario de Cámara del 14 al 15, consejero suplente del Consejo de la Magistratura de Cava, ha sido subsecretario de Política Criminal y jefe de gabinete en el Ministerio de Justicia de la Nación, y ahora trabajando con alguien que conocemos Gil Lavedra, me parece, ¿no? En el Colegio de Abogados después de la elección reciente. ¿Algo para añadir, Martín? No, muchas gracias, Enoch, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Perfecto. Alejandro Fragosi, por Encuentro, que es abogado de la UBA, fue hace mucho, era divertido, nos cruzamos, él era director de Asuntos Jurídicos de Telefónica, es socio del estudio Llanarte y Fragosi, y ex consejero de la Magistratura de la Nación. Nos conocemos algo así como desde hace 30 años, me parece, ¿no? Sí. No contemos más, lo dejamos ahí. Y Gustavo Mena, abogado de la UBA, que ha sido subsecretario de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut, diputado provincial por la provincia de Chubut, con 32 años de ejercicio profesional en su estudio. Y Gustavo, ¿quisieras añadir alguna cosa más? Bueno, saludar, agradecer esta invitación. Fui diputado nacional hasta diciembre del año pasado. ¿Qué anotó? Y tuve el honor de ser convencional constituyente en la reforma de la Constitución de Chubut del 94, que para un abogado eso es, digamos, un alto honor, ¿no? Maravilloso. Bien, les aconsejo a todos actualizar sus LinkedInes que no están del todo actualizados en el mundo de las redes. Aprovecho. Pero bueno, faltaban datos en LinkedIn. No lo quise molestar directamente. Pero bueno. Es verdad, es verdad. Las redes son la realidad, no la vida. Solamente las redes son la realidad. Bueno, con este grupo de lujo representa entonces a las 4 líneas que en este momento cruzan sus ideas en las 4 fundaciones, y le vamos a dar a cada uno unos de 12 a 15 minutos para presentar sus ideas, y después entraremos en agradable diálogo. Quien quiera empieza, si querés, Mariana, con todo gusto. Bueno, voy a ser breve, así se hace más divertido, y después aprovechamos la discusión y el entrecruzamiento. En particular, bueno, para contarles un poco, los 4 que estamos acá invitados,
y tenemos el placer de compartir esta tarde con ustedes, también estamos unidos a través de un trabajo de las 4 fundaciones, dando la misma discusión, ¿no?, que para la que nos convocaron, es decir, ¿qué tenemos que hacer por justicia en nuestro país? ¿No? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Y cómo mejorar el sistema judicial para que haya una justicia eficaz, transparente, al alcance de la gente. Más allá de toda, ¿no?, esta lucha que vos señalabas de cómo parar el oficialismo, ¿no?, que nos hemos hecho en estos años expertos los diputados, sobre todo, de parar las embestidas en contra del Poder Judicial y en contra de la independencia del Poder Judicial que ha sabido dar el kirchnerismo históricamente, y en esta nueva versión no ha sido la excepción. Discutir un poco más allá, ¿no?, y como abstraernos de esa situación y ver realmente qué justicia queremos para nuestro país. En ese sentido empezamos a dar discusiones de puntos fundamentales para buscar esta justicia que sea independiente, pero que además sea eficaz y que sea transparente y que esté al alcance de la gente, ¿no? Porque estamos un poco cansados, o por lo menos la gente, entiendo yo, está cansada de escuchar temas que por ahí son muy abstractos, ¿no? De la independencia del Poder Judicial, de la reforma del Poder Judicial, de si los jueces, la jubilación de los jueces, o si el fiscal tiene que ser el que está o hay que designar a otro, bueno, todas cuestiones que le son absolutamente ajenas al común de la gente. Muchos están interesados, por supuesto, pero muchos no, y está bien, tenemos un rol en la sociedad cada uno, y bueno, hay gente que tiene el rol de trabajar, de ocuparse de la salud, de otros temas, y no de estar al día con cómo tiene que ser conformado un Poder Judicial. Pero, sin embargo, esto impacta necesariamente en los resultados de la gestión judicial de la Administración de Justicia. Nos planteamos cuestiones como, en principio, la necesidad de un cambio en la manera de designar a los jueces, por supuesto, porque si hablamos de Poder Judicial tenemos que arrancar necesariamente con ello. Bueno, desde la coalición cívica presentamos más allá del rechazo, de la negativa a avanzar sobre la reforma que planteaba el Ejecutivo, sí tenemos propuestas para modificar la ley de Consejo de la Magistratura, para ser más exigente en cuanto a la rigurosidad y la reglamentación de la selección de los jueces, ¿no? Esto de que el orden de mérito termine siendo ajustado por un beneplácito, por promesas anteriores o compromisos a cumplir a posteriori, claramente determina un Poder Judicial que tiene la falta de legitimidad que tiene. Por supuesto, en ese sentido planteamos la necesidad de establecer con mayor rigurosidad, y esto Alejandro lo va a poder transmitir mejor que yo, por supuesto, porque yo no trabajo en el Consejo de la Magistratura, pero desde lo que uno ve desde afuera y desde la profesión, estamos seleccionando jueces con criterios que son totalmente abstractos, ¿no? Que por ahí no saben resolver casos, más allá de que se corre el riesgo de que se les den los resultados de los exámenes, como ocurrió en un montón de situaciones. La forma de seleccionar los jueces creo que tiene que estar en discusión. Por supuesto, la forma de calificar, cómo se establecen los antecedentes, ¿no? Cuál es el valor que se tienen los antecedentes, la formación, si necesariamente todos tienen que ser provenientes previamente del Poder Judicial o no, o hay que abrir a la profesión también a gente que haya estado del otro lado del mostrador, que pueda aportar una mirada distinta. Eso en cuanto a la selección, se necesita un cambio urgente, por supuesto, desde el proyecto originario de Lilita, que para cambiar el orden de mérito tiene que haber un justificativo, hasta establecer una manera de contabilizarlo. Pero más allá de eso, también tenemos que avanzar en un sistema, un poco, digamos, en la discusión que estuvimos hablando, uno de los puntos respecto a la justicia penal, es la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, ¿no? Hablo a nivel federal porque es el nivel que yo trabajo, pero también
hay muchas jurisdicciones que lo implementaron en su justicia ordinaria y entendemos y estamos de acuerdo, estuvimos todos de acuerdo en que debe extenderse en todo el país. Martín podrá contar su experiencia de cómo desde incluso el Poder Ejecutivo Nacional promovió esta cuestión también a otras jurisdicciones. Pero bueno, tenemos un Código Procesal Federal que está utilizado únicamente en Salta, no avanza la implementación en jurisdicciones que son fundamentales, como por ejemplo Santa Fe, con todo el problema del narcotráfico que requiere este tipo de procesos que son más ágiles, más transparentes, que tienen mejores resultados en cuanto a la resolución de casos, ¿no? Que es lo que busca básicamente la justicia. Así que una de las cuestiones es cómo abordar, digamos, de qué manera podemos lograr implementar este sistema acusatorio. Y para eso necesariamente, entiendo yo, tenemos que poner la mirada primero en el Ministerio Público Fiscal, que es un ministerio público que tiene una estructura muy verticalista, tanto en su manera de designación como de remoción, como de traslados, y a su vez está integrado por unidades, digamos, funcionarios que se ven debilitados por el excesivo poder de la cabeza de ese Ministerio Público. Es decir, tenemos que democratizar el Ministerio Público en el sentido de la selección y la designación y a su vez fortalecer la independencia y la autonomía de los fiscales para que no se vean impedidos de desarrollar su trabajo cuando puede haber algún tipo de contaminación por parte del Poder Ejecutivo o de otros poderes para inmiscuirse, por ejemplo, en un caso en particular. Es decir, que para mí son dos caras de la misma moneda, ¿no? Terminar con la estructura verticalista del Ministerio Público y, por el otro lado, fortalecer la independencia y la autonomía de los funcionarios, por supuesto con resortes disciplinarios y de control, ¿no? Me parece que justamente lo que le falta es al Ministerio Público, que tiene de alguna manera la misma envergadura que el Poder Judicial, una mirada y un mayor control y mayor transparencia, sin perjuicio de las implicancias que, digamos, una investigación y el cuidado que una investigación penal puede tener. Pero como no todo es derecho penal en la vida, nosotros por defecto siempre arrancamos por ahí. Lo que nos preocupa también, y lo empezamos a charlar con Alejandro, con Martín, con Gustavo, y lo charlar ampliamente en estos grupos de discusión, se ríe Alejandro, porque lo que pasa es que nos agarra, siempre terminamos en el mismo punto cuando nos ponemos a discutir, pero tenemos muchísimas cuestiones que hacen a la falta de celeridad y de resultado en el resto de los fueros, ¿no? Entonces, de la misma manera que promocionamos, que entendemos que el procedimiento oralizado del sistema acusatorio es beneficioso y es eficiente y le aporta mayor legitimidad a la administración de justicia, entendemos que, o al menos entiendo yo, que tiene que darse un paso hacia eso en el resto de los fueros, ¿no? El fuero civil, el fuero laboral, es necesario acortar los plazos, terminar con tanta burocracia que impone el sistema escrito. Por supuesto que son todos procesos que llevan mucho tiempo de adaptación incluso de los actores sociales, de los propios auxiliares de justicia, de los abogados. Hay que empezar a acostumbrarse. También Martín puede contar su experiencia de cómo desde el Ministerio de Justicia promovieron que las distintas jurisdicciones vayan incorporando la oralidad en otros fueros. Muy importante también todas las cuestiones previas judiciales, los procedimientos, los procesos administrativos que tienden a evitar una mayor litigiosidad, ya sean cuestiones de consumidor, ya sean cuestiones de reclamos administrativos en contra del Estado, ¿no? El fuero contencioso administrativo federal también sobrecargadísimo. Por supuesto, la cuestión de la seguridad, de la resolución de los temas de seguridad social, que son la mayor cantidad de casos que están atollando los mayores tribunales, los tribunales supremos de la nación. Las cuestiones de familia, estuvimos discutiendo muchísimo eso también, la necesidad en un momento en que
la violencia, ¿no?, de la sociedad se refleja y se ve también en los casos, en el aumento de casos de violencia familiar. Tenemos una ley de violencia familiar que ha quedado, que ha sido realmente una ley ejemplificadora, una ley brillante en su momento, un avance, cuando no existía nada, cuando la mujer estaba totalmente indefensa dentro de las cuatro paredes de su domicilio y no podía pedir ayuda, pero se ha quedado hoy vetusta. Hay una oficina del Poder Judicial que brinda, pero hay una ley que quedó a mitad de camino, con medidas cautelares que se eternizan, con situaciones que no se terminan de resolver. Muchas veces hay denuncias falsas que no se pueden resolver porque no hay una instancia posterior que permita que profesionales especializados en los diferentes multidisciplinarios, que hagan un enfoque multidisciplinario y establezcan realmente cuál es la situación familiar, si hay una situación de violencia, si hay situación de abuso, si fue un conflicto que se pudo resolver. Muchas veces se terminan amigando y van y vienen todo el tiempo con exclusiones familiares y reconciliaciones, en las que hay muchas situaciones de violencia. Los niños son las principales víctimas, ¿no? Violencia económica que se ejerce sobre la mujer desde el hombre y que impide cortar estos vínculos que son patológicos. Bueno, pues la ley de violencia familiar necesita una reforma urgente en ese sentido. Por supuesto que la ley de adopción también. Tenemos plazos larguísimos y muchos requisitos imposible de cumplir en un tiempo que sea adecuado para que el niño tenga el derecho, goce del derecho a tener una familia que tutele de él. Bueno, hay un montón de temas que ahora no, por ahí se me escapan, pero que hemos incorporado. No sé si lo dije, todas las cuestiones de menor cuantía, derecho del consumidor, la necesidad de regular las acciones colectivas, ¿no? Que no tenemos tampoco una ley, y estoy trabajando en un proyecto de ello. Así que hay muchos temas. Lo principal que nos planteamos es esto: una justicia que sea eficaz, que sea transparente y que esté al alcance de la gente, de distintas maneras a las que usualmente era, ¿no? Hoy tenemos un mundo totalmente distinto. Hablabas de las redes, hoy por hoy incluso hasta los juicios orales, las audiencias laborales, las audiencias civiles se están llevando a cabo por medios digitales, pero parece ser que es lo único que ha cambiado, ¿no? Que a la fuerza nos hemos adaptado, ha llevado eso alguna mayor agilidad, ¿no? Bueno, JN está bastante también, es un sistema que funciona bastante mal, ya funcionaba bastante mal, pero más allá del sistema en sí, lo que tenemos que pensar es cómo estructuramos un poder judicial más moderno, más ágil, ¿no? Más allá de las contingencias que nos llevaron a tomar algunas herramientas para hacerlo, y de alguna manera hoy no tenés juzgados atestados de filas y esperando, y los chicos buscando las pilas de expedientes en papel. Hoy sigue habiendo lo mismo, pero digitalizado. No está pensado un proceso en los distintos fueros, a la altura de la modernidad y de la agilidad y de la rapidez que nos exige la vida de hoy. No sé si con el tiempo estoy bien, pero bueno. Sí. Suiza con el tiempo. De noche está callada, está silenciado, con lo cual está hablando solo. Es cierto, era lo mejor que me podía pasar para el grupo, pero no importa. Decía, siguiendo el orden, si te parece, Martín. Perfecto. Entonces, bueno, voy a comentarles más o menos en unos 10, 15 minutos, para después, me parece que lo más interesante va a ser el intercambio y el diálogo. Como bien decía Mariana, ¿qué temas venimos trabajando? Voy a tratar de enfocarme en otros. Y me parece que es muy interesante la iniciativa de empezar a pensar una visión conjunta de qué tipo de sistema judicial queremos para, no sé, por poner una fecha, el 2030,
y empezar a consensuar y dejar sentadas las bases de por lo menos algunas ideas fuerza o algunos núcleos de coincidencias básicos, ¿no? En este sentido, bueno, este proceso que comentaba recién Mariana, de trabajo conjunto entre las 4 fundaciones, comenzó un poco también como reacción a las propuestas que ni bien asumió el actual gobierno, impulsó en la Cámara de Senadores y en el Congreso, ¿no? y en la Cámara y que después, por suerte, se trabaron en la Cámara de Diputados, y es así como desde un comienzo, desde la Fundación Pensar, la Fundación ALEM, el Instituto Arendt, y actualmente también con Alejandro de Encuentro Federal, empezamos a realizar distintos documentos en los cuales analizábamos los proyectos que enviaba el Poder Ejecutivo Nacional, no solo con la idea de sacar, a ver un segundito, a ver si me pongo auriculares quizás se escucha mejor, no solo de sacar papers o documentos de políticas públicas, sino también pensando en que esos documentos sirvieran justamente... A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿Hola? Sí. Perfecto. Sino también pensando en que esos documentos sirvan internamente para unificar posiciones y luego coordinarlas en el Congreso. Me parece que en ese trabajo fuimos bastante efectivos, digo, si uno mira los resultados, no solo porque pudimos parar las distintas reformas que se impulsaron en el Congreso, sino que lo hicimos de una manera unificando posiciones y de manera coordinada. En algunos momentos llegábamos hasta coordinar los discursos, los fundamentos. Entonces eso me pareció que fue una base muy interesante y sólida, sobre todo para algunos que no nos conocíamos tanto, ¿no? Para empezar a trabajar y ahí sí empezar a pensar, bueno, tenemos que ir a empezar a trabajar una base común de lo que queremos, pero como empezar desde el rechazo o de lo que nosotros teníamos muy claro que no queríamos como sistema judicial, y bueno, entonces empezamos a trabajar sobre tema que me parece que es el fundamental, que es el tema de la independencia, porque lo que veíamos como denominador común en todos estos proyectos, ya sea abierta o solapadamente, era que de alguna manera u otra se afectaba la independencia del Poder Judicial, la independencia de, en algún caso, los jueces federales. Recordemos que la ley, la llamada reforma judicial para reformar los juzgados federales en Comodoro Pi y los juzgados federales en las provincias, establecía la creación de 200 cargos de magistrados en todo el país, en los cuales muchos de ellos iban a poder ser designados mediante subrogantes y mediante mecanismos que no establecía, digamos, el sistema de la Constitución, ¿no? Eso por un lado en la primera etapa. En el segundo proyecto, que fue el del procurador, lo que se trató de hacer básicamente es de avanzar sobre la modificación del proceso primero de selección del propio procurador, tratando de eliminar esa mayoría, esos 2/3 necesarios y que obviamente expresan el gran consenso y apoyo político de todos los sectores partidarios necesarios para poder tener un procurador, sino también que se afectaba el propio diseño del Ministerio Público Fiscal, que en los hechos iba a terminar dependiendo de una manera muy importante del Poder Legislativo, ¿no? Porque se inmiscuía en los procesos no solo de selección de los fiscales, sino también de remoción. Vean qué importante, ¿no? Contar con fiscales independientes que no tengan miedo de perder sus cargos, ¿no? En el ejemplo de los fiscales, el alegato de los fiscales en el caso Vialidad, ¿no? Es como que es justo lo contrario de lo que uno quiere, ¿no? O sea, el reflejo o el recuerdo de la procuradora general anterior tratando de remover a Campagnoli por investigar,
mientras se ve que de parte de Casal y la actual conducción, aunque sea interina, un respaldo institucional a fiscales que están realizando su trabajo, ¿no? Investigando. Bueno, recordemos que en ese proyecto también se modificaba la integración del jurado de enjuiciamiento, que podía juzgar no solo al procurador, sino ahí había un matiz entre si se podía juzgar o no al procurador por el ejercicio de sus funciones de procurador interino, pero sí afectaba de manera directa a todos los fiscales federales que con una mayoría oficialista. Ese me parece que eran proyectos muy importantes y que fue estratégico, les diría, tratar de pararlos, y esto fue lo que fue conformando, yo digo, una visión con distintas iniciativas que nos permitieron avanzar justamente a esto que nos propone Enoch, que es, bueno, ¿cuál es nuestra visión de justicia, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a ponernos de acuerdo en qué tipo de justicia queremos, y lo primero que dijimos es, bueno, la justicia tiene que ser independiente, ¿no? Tiene que ser independiente de los restantes poderes del Estado, de los poderes fácticos, de la política partidaria, ¿no? Y bueno, y acá no voy a avanzar porque Mariana lo explicó claramente, y me parece que para el finito podemos utilizar el espacio de diálogo y de debate después, pero me parece que, como decíamos recién, para tener una justicia independiente es fundamental el rol del Consejo de la Magistratura en su faz de realización de los concursos, y también en su faz disciplinaria y de remoción, ¿no? Eso también tener en cuenta el jurado de enjuiciamiento, no solo de los magistrados, sino de los fiscales, como mencionábamos recién, y también de la defensa. Pero también nosotros necesitamos, además de tener una justicia que sea independiente, porque es como, de alguna manera, su valor fundamental, el primero, si no, digamos, no sirve. Un poder judicial que no es independiente realmente no es útil para el diseño constitucional como lo entendemos nosotros, pero también queremos una justicia eficaz, ¿no? Una justicia que sea rápida, que sea moderna, que sea inteligente, que pueda resolver los conflictos entre las personas de una manera rápida. Y, como recién decía también Mariana, en la medida de lo posible, con mayores instancias de publicidad y transparencia. Y la única forma, o la forma más idónea para lograr esto, en materia penal obviamente, es el sistema acusatorio, y en el resto de los fueros no penales es implementando sistemas de oralidad efectiva, en los cuales todas las decisiones importantes, trascendentes en materia jurisdiccional sean realizadas, llevadas adelante, tomadas en el marco de una audiencia oral y pública, en la cual no solo los interesados, sino cualquier persona o el periodismo pueda ver qué se está resolviendo, cómo se está resolviendo, y entenderlo. Porque también muchas veces necesita la sociedad saber qué es lo que se resuelve en la justicia y por qué, de manera clara, de manera sencilla. Eso tiene que ver con otro tema, que es el lenguaje con el cual la justicia le habla a los ciudadanos. Pero bueno, entonces hablamos de una justicia independiente, de una justicia eficaz, pero también y fundamentalmente en este tiempo en el cual nos toca vivir, necesitamos una justicia accesible, una justicia a la que puedan acceder todas las personas, pero fundamentalmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cualquier tipo de vulnerabilidad. Entonces, la justicia también tiene que garantizar la accesibilidad, no solo en términos de instancias y de recursos, sino de llegada territorial, de horarios, de un montón de cuestiones que hoy hacen que sea un porcentaje realmente muy chico de la población total los que pueden acceder al sistema, no solo, digamos, de justicia tradicional, le hace esto como intervención del Poder Judicial de la justicia, sino a otros métodos alternativos de solución de conflictos que incluso puedan ser llevados adelante como política pública desde el Ministerio de Justicia. Un ejemplo, Ministerio de Justicia o otras instancias locales o municipales, como pueden ser las mediaciones comunitarias o la existencia y mejoramiento del funcionamiento de los centros de acceso a la justicia. O sea, es muy importante que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo mantengan una política pública de mejora y ampliación de la accesibilidad a la justicia, acceso a justicia, no solo al servicio
de resolución de conflictos por parte del Poder Judicial. Todo esto, como decíamos, en el marco de una justicia transparente y que se profesionalice. La justicia tiene una deuda muy grande y desafíos pendientes en torno a la prestación del servicio de justicia, porque muchas veces la justicia, bueno, y acá también un poco esto de que todos los equipos, haciendo un poco de autocrítica, ¿no? De que todos los equipos de justicia de las distintas fundaciones seamos abogados, un poco nos muestra ese, si se quiere, defecto de que vemos la justicia de abogados para abogados, ¿no? Y quizás muchas veces se pierde esa perspectiva de la política pública o esa mirada que tiene que ser integral más allá de las cuestiones necesariamente técnicas, jurídicas o incluso hasta corporativas de los abogados o de los propios poderes judiciales. Me parece que en este sentido es importante porque si bien los poderes judiciales en su mayoría son poderes del Estado altamente capacitados, o sea, profesionalizados en el sentido de que cuentan con un porcentaje o gran cantidad de empleados y funcionarios que son abogados, estudiantes de abogacía, que tienen especializaciones y demás, están profesionalizados para una parte de del trabajo que hacen que no es el todo. Esto de la gestión a cargo de abogados, ¿no? Y bueno, hay que repensar un poco eso, el rediseñar las instituciones, pensar modelos de oficina judicial y pensar en los servicios que le llegan a la gente, ¿no? Que quizás a veces no sean la forma más adecuada o más eficiente en términos de administración de los recursos, tener una institución que brinda un montón de otros servicios a cargo pura y exclusivamente, o casi exclusivamente de abogados. Yo creo que al Poder Judicial le falta esa reorganización y ese rediseño para llegar de una manera más eficaz y eficiente a las personas. Para hacer mención a otros temas que se mencionaban en la invitación y después sí dejar paso a los restantes expositores y quedar en contacto para la charla, me parecía relevante el tema de las designaciones que ponía Enoch en la invitación, ¿no? O sea, tener presente las designaciones pendientes, ¿no? La del Procurador General, la del integrante de la Corte, y la importancia que tienen a nivel sistema judicial. Y en esto pensar no solo en cuestiones de independencia, que debieran ser requisitos mínimos de idoneidad técnico-jurídico, sino también tener en cuenta, y esto lo dejo para el debate, ¿no? Tener en cuenta que van a ser cabezas del Poder Judicial o del Ministerio Público, en el caso del Procurador, y que para esto también requerimos de un perfil distinto, ¿no? Un perfil que pueda permitirnos un gobierno judicial que hoy casi no existe, para mí, más proactivo. ¿Por qué? Porque al final del día, digamos, algunas de las reflexiones o de las experiencias que tiene el paso por la gestión, cuando uno termina la gestión hay algunas cosas que pueden quedar, otras que no, pero realmente si a la hora de designar un procurador obviamente independiente, idóneo, muy comprometido con su rol institucional de investigar, de perseguir, de alguna manera combatir el delito, hasta incluso de hacer un aporte en materia de seguridad ciudadana, elegimos un buen funcionario, un funcionario que esté comprometido con la planificación de una política criminal, que de alguna manera esté cercana y aborde las problemáticas de las personas y las necesidades de la población, va a quedar. Entonces, me parece que en buena parte de esto, de la falta de reformas y la falta de una reforma judicial sustentable, es en parte deuda y desafíos del propio Poder Judicial, de la cabeza del Poder Judicial, de la cabeza de la Corte, que no impulsa reformas, del Ministerio Público Fiscal. Entonces me parece que es un desafío empezar a pensar en el gobierno judicial y en la responsabilidad que van a tener. O sea, no necesitamos en esos lugares solamente
gente que sea muy idónea en materia técnico-jurídica, sino también que quiera mejorar el Poder Judicial. El Poder Judicial en su relación con los restantes poderes del Estado, pero fundamentalmente para las personas, hacia quienes tienen que brindar los servicios. Y bueno, en este sentido, y ya para ir cerrando, el tema del acusatorio, bueno, me parece fundamental, pero varios de los que me conocen, que están acá, ya hemos dicho un montón de cosas. Solo destacar que hace 3 años que no se avanza nada, absolutamente nada. Lo último que se hizo en materia de sistema acusatorio fue la aprobación de las modificaciones al proyecto original presentado en el 2014, que fueron aprobadas alrededor del año 2016. Se puso en funcionamiento ya hace 3 años. Los resultados son muy buenos y no se ha avanzado en ninguna otra jurisdicción. Y piensen cuán importante y estratégico podría ser contar con un sistema acusatorio que mejore la eficacia de las investigaciones y que permita la colaboración entre fiscales federales y fiscales provinciales en una provincia como Santa Fe, en una jurisdicción como la de la Cámara Federal de Rosario, con los problemas de narcotráfico, narcomenudeo y narcocriminalidad que estamos teniendo, ¿no? La posibilidad de tener un ministerio público, un ministerio público que tome decisiones de política criminal en base a información empírica, que pueda planificar y que pueda brindar y rendir cuentas de sus resultados. Bueno, por ahora eso, pero bueno, muchísimas gracias y hay algunas cosas más para decir. Seguramente seguiremos para darle ritmo. También le tocaría ahora a Alejandro Fargosi. Bueno, gracias por esta oportunidad. Voy a tratar de ser telegráfico. Por supuesto, Encuentro Republicano parte de la premisa de la división de poderes. Lo que todos nos tenemos que plantear es cumplirla cuando somos gobierno, porque no se trata de reemplazar al poderoso de turno por otro. O sea, el apellido puede empezar con A, con F o con O, pero y estoy dando casos históricamente actuales. Pero esto tiene que, de alguna manera, terminar dentro del marco de lo posible, ¿no? Estamos hablando de la realidad y no de la teoría. Nos preocupa bastante el tema de la lenidad del derecho penal. El 99% de incumplimiento efectivo de las sanciones penales que descubrió la estadística trabajada en la época de Martín Casares en el Ministerio es agobiante. Los dobles conformes convertidos en conformes décuplos es inconcebible. Hay una cantidad de cosas en el sistema penal que afecta a la gente porque es la forma en que la mayoría de los habitantes se vinculan con el sistema judicial. No tienen litigios que no sean penales, son víctimas ellos, sus vecinos, su familia, y la verdad es que funciona terriblemente mal, con lo cual sea doble conforme, cumplimiento de penas, condenas condicionales, excarcelaciones, salidas transitorias, necesidad de nuevas cárceles. Tenemos ahí para escribir 7 tratados, pero lo importante no sería tanto escribir 7 tratados como realmente ser efectivos. Y, por ejemplo, uno de los temas de efectividad es tener nuevas cárceles, o sea, que la inexistencia de cárceles no se convierta en una excusa para liberar delincuentes, tema número 1. Y tema número 2, que realmente se le exija a los jueces penales dar cumplimiento a los dictámenes psiquiátricos, salvo que consigan uno o más dictámenes psiquiátricos que contradigan el anterior, y no porque al juez, que es un abogado, se le ocurre que puede rebatir a un médico que además hizo una especialización en psiquiatría. Esto es una cosa escandalosa y tenemos un grave problema en eso, y hay muertos que no debieran estar muertos por jueces que liberaron delincuentes que se sabía, cualquier psiquiatra hubiera dicho que iban a volver a cometer el delito y efectivamente lo cometieron. Acá no se trata del hombroso, se trata de psiquiatría en el siglo XXI. En materia también criminal, estamos convencidos que hay que diluir el poder de los 12 jueces federales de la capital, federalizando juzgados criminales nacionales, esa categoría que tenemos tan rara que es casi inexplicable para nadie que no sea abogado argentino, que hay una justicia provincial, una justicia nacional y una justicia federal. Esto algún día habrá que terminarlo, pero por lo menos por el momento podemos federalizar ciertos juzgados criminales en lo nacional para diluir el poder de estos 12 jueces actuales. Y en materia procesal, sin duda, tenemos que modernizarla. No hablemos de penal, porque si no pareciera que el derecho se termina en eso, como siempre les digo a Mariana, Martín y Gustavo.
sigo sin entender por qué un código procesal civil estándar tiene unos 4 centímetros de lomo y los tratados de derecho procesal tienen 60 centímetros de lomo. ¿Qué quiere decir esto? Que el manual de instrucciones de cómo usar la justicia, que está en el código procesal, ni siquiera está bien escrito porque requiere 10 veces más de su tamaño para ser explicado. Esto hay algo que no cierra, así como no cierra que tengamos 3 o 4 procesos civil comerciales, de los cuales funcionan todos iguales, el sumario, el ordinario, el sumarísimo. Para lo único que sirven es para volver locos a los abogados en el plazo que tienen para presentar escritos. En el resto tardan la misma cantidad de años. Esto es una locura, como locura es la teoría de los procesos de prueba de 40 días. Y acá llega un punto clave, y es, creo que los abogados estamos enfermos de teorías. Estamos realmente enfermos de teorías, nos hemos despegado de la realidad, y eso con Enoch lo hemos visto. Supongo que Enoch, vos tendrás la misma experiencia, cuando uno trabaja muy interrelacionado con los duros de las profesiones, que son los ingenieros. Aquí hay que ver resultados, no ver teorías. No zaraza, y lo digo en criollo porque me encanta hablar cada vez más simple y no hablar del encartado, como le gusta a los penalistas, que todavía no entiendo dónde sacaron la palabra. Lo concreto, entonces, es que en esto hay que ser muy realista, muy práctico. No podemos tener más SRL que Alemania, por ejemplo, que es un ejemplo de libro en materia societaria. Sigo sin entender por qué hay una Inspección General de Justicia federal cuando tendría que ser local. Hay mucho para modificar en esto, pero fundamentalmente nuestra gran, no estoy hablando de título personal, aunque a uno se le escapan ideas personales, naturalmente, nuestra gran preocupación en eso es el Consejo de la Magistratura, que la verdad que está cada vez peor. La verdad que está cada vez peor, porque hoy en día es casi todo político. Los únicos no políticos en el Consejo de la Magistratura hoy en día son los jueces. Esto ya no puede pasar desapercibido. Los abogados, si no tienen el backup de un partido político, no pueden hacer campaña. Estoy llorando por mi herida, pero juro que es un comentario objetivo. No es posible que, como bien decía Mariana, los concursos varíen por una entrevista personal, que me consta que son la mayoría una mentira. Son una mentira, no lo vamos a decir, pero es constatable. La entrevista personal es algo que se utiliza para justificar cambios en el orden de mérito. No entiendo por qué no hay otro sistema de exámenes, o por lo menos, si se hace una entrevista personal, que todos los que tienen preguntas para hacer vayan. No entiendo, por ejemplo, una cosa que es misteriosa, o dos cosas, bueno, varias misteriosas, pero son temas de detalle y me gusta hablar de temas de detalle, porque si no, todos pensamos lo mismo en la general, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que el Poder Judicial de la Nación, que es tan grande y mueve tanta plata, sea administrado por una persona que no va a concurso y que muchas veces es abogado? Es de locos, es de locos. Yo no encuentro en ninguna carrera de abogacía la capacitación para administrar ni siquiera un estudio, no ya un Poder Judicial. Porque no nos enseñan a administrar un estudio. Esto es posta, no es mentira. Salvo que ustedes hayan tenido esa materia en alguna facultad. Yo, en las que he dado clase, que es prácticamente en todas y durante más de 30 años, ni la tuve de alumno ni la tuve de profesor como vecino a un fulano que me lo explicara. Esto es decisivo, porque las barbaridades que se cometen administrativas en el Poder Judicial terminan repercutiendo sobre el manejo de la causa. Cuando el juez es una especie de amo y señor de un grupito de 10 o 15 personas y pierde tiempo manejando su personal en vez de dedicarlo, no perderlo, a la resolución de las causas, ahí empieza el problema. Como también empieza el problema con algo que todos sabemos y nadie dice, acá esto voy a hablar yo personalmente, perdónenme, pero no lo puedo evitar, y es, ¿ustedes notaron la poca cantidad de críticas duras que hacemos los abogados al sistema judicial con nombre y apellido? ¿Por qué? Porque los abogados dependemos en toda nuestra vida de que los jueces no nos odien. Esto, que parece una generalización que no conduce a nada, conduce, por ejemplo, a que los jurados de enjuiciamiento tendrían que estar integrados por abogados o jubilados o de una edad tal que permita presuponer que no se están jugando el resto de su vida al condenar a un juez, porque si no, los resultados de muchos jurados de enjuiciamiento, de los pocos que se han hecho, dicho sea de paso, que han sido pocos, terminan siendo llamativos porque hay más inocencias de las que uno se debiera permitir suponer. Lo cual me lleva a su vez a la elección de magistrados. Esto lo he vivido ahí adentro.
puedo haber vivido esto equivocadamente, pero elegir una persona para cualquier cosa es sumamente complicado. Quiénes se integran en una lista, con quién se casa uno, o sea, no vamos, ya somos grandes y sabemos perfectamente que predecir la conducta de una persona hacia el futuro es muy difícil. El sistema cierra, el sistema de elección de magistrados cierra, sí y solo sí, la salida de los malos magistrados es un poquito más aceitada de lo que es actualmente. Actualmente está untada en dulce de leche que se reseca y se traba. Han sido eyectados del sistema judicial 20 jueces en 20 años. Y nosotros sabemos que de los 1000 jueces a los que se refiere el Consejo de la Magistratura de la Nación, no hay 20 para echar. Hay bastantes más de 20 para echar. Entonces, el sistema termina perdiendo credibilidad. La gente no cree en los jueces, no solamente por la catarata de privilegios que tienen, de los cuales solo hablamos 3, más o menos, pero bueno, no nos metemos en eso. La justicia pierde credibilidad por todos los demás factores que la afectan, entre los que hay perlas inconcebibles, como que la justicia federal y nacional no tiene un código de ética. Es de locos. La Argentina ha firmado los despachos del Código de Bangalore de ética judicial y no se aplica, aunque se podría aplicar. Es más, se debiera aplicar. Jueces argentinos han firmado el Código de Ética Judicial Iberoamericano, tampoco se aplica. Pero por favor, es inconcebible que a nivel nacional y federal, sí provincial por suerte, pero es inconcebible que a nivel federal y nacional no exista un código de ética que facilitaría bastante volver a ciertas cosas que estudiamos de chicos, vivimos de jóvenes y desaparecieron de adultos / viejos, como por ejemplo que los jueces no deben militar, que antes era algo que nadie discutía, que los jueces no deben llenar el Poder Judicial de su parentela, que los jueces no deben por lo menos disimular sus corazoncitos políticos, todo este tipo de cuestiones, que no deben hacer huelga, porque esto es un tema que pasó desapercibido, desgraciadamente, hace varios años hubo una huelga que fue de 10 minutos, pero fue una huelga. Los jueces son el Poder Judicial, son el Poder Judicial. Un poder no puede hacer huelga, el presidente no puede hacer huelga, los diputados y los senadores no pueden hacer huelga, y los jueces tampoco pueden hacer huelga. Esto pasó desapercibido, espero que no se repita, pero ocurrió, con lo cual no nos tenemos que olvidar de eso. Tenemos una gravísima falencia que la gente ha percibido. La respetabilidad judicial desapareció, porque tener un 80% de descreimiento a nivel de jerarca sindical es terrible. Los jueces no se dan por enterados de esto, es algo realmente notable, no reaccionan. De hecho, este pedido de audiencia a Cristina Kirchner lo demuestra. O sea, le van a pedir audiencia por el tema de los impuestos a una persona multiprocesada. Tenemos bastante que hacer y eso se arregla por lo menos con un código de ética judicial y con un jurado de enjuiciamiento que tenga abogados sin miedo. Repito, que tenga abogados sin miedo. ¿Por qué digo esto? Porque si no nos llenamos de mentiras. Cuando al kirchnerismo se le ocurrió, siempre usando las palabras de manera totalmente teatral, se le ocurrió dictar esas 4 leyes de democratización de la justicia, los diarios opositores, dijeron que había una avalancha de demandas. Mentira, éramos 16 tipos los que hicimos demandas. 16 abogados de un total de 200.000. Ahí vemos que hay algún problema de preocupación por realmente cómo funciona el sistema judicial. Pero como uno está interesado en la política y no debe tirarle la pelota a gente que vive su propia vida y no pretende exorbitarla más allá de las medianeras de su casa, la responsabilidad es nuestra como sujetos que estamos activos en los distintos partidos opositores. No podemos desentendernos de que el Poder Judicial funcione tan mal y tenemos que cortar la bendita manía de querer tener amigos. Es humano querer tener amigos en el Poder Judicial, pero está mal y no hay partido en esto, no hay ningún partido que pueda decir que ellos no lo hicieron. Porque la verdad es que no lo hay. Algunos lo habrán hecho mejor, otros lo habrán hecho peor, algunos nombraron desastres, otros nombraron gente que era menos desastrosa, y hay que ser muy atento a que el kirchnerismo nos ha enseñado que tiene cierta perversión maravillosa para engañar. Por ejemplo, les voy a dar un dato del que nadie habla, y es que en los plenarios del Consejo de la Magistratura, cuando se elevan ternas, tienen el truco perverso de que no se votan jueces, sino ternas de jueces, por una interpretación que es totalmente arbitraria y no tiene ningún tipo de justificación. Con lo cual, uno termina forzado para votar un buen juez
o un buen candidato a juez, termina forzado a votar un mal juez. Porque antes se cocinó entre los partidos, como me dijo una vez el puto Moreno, no sé para qué te calentás si esto se habla en el Congreso, literal la frase, porque eso se cocinó a nivel de negociaciones entre partidos. Yo entiendo, leí Maquiavelo, ya sé, no estoy cometiendo ningún pecado de utopía o de inocencia, pero un poco tenemos que mejorar. El sistema está reventado y la opinión de la gente con respecto a la justicia en particular y a la política en general no predice nada bueno. Tenemos que mejorar y del sector político probablemente nosotros podemos dar el puntapié inicial. Así que bueno, esa es la idea que tiene Encuentro Republicano. Gracias. Fantástico. Tenemos 3 oradores suizos hasta ahora porque están con una precisión del 5% del tiempo a usar. Gustavo, te toca ser suizo también. Bueno, vamos a intentar no desentonar. Tengo la condena de ser el último, así que muchos temas han quedado abordados. Algunas reflexiones generales, algunas puntualizaciones. En primer lugar, hablamos de justicia, esa es la convocatoria, y creo que sobre todo quienes somos del interior profundo, como se dice ahora, en realidad tenemos que tener presente que no hay un sistema judicial en la Argentina, hay en realidad 25, dada nuestra organización como Estado federal, el Poder Judicial de la Nación, con esta anomalía que decía Alejandro de que tenemos justicia federal y justicia nacional, y además la de cada entidad de la federación, ¿no? La de cada socio, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo esto porque si no se pierde de vista, se hace a veces análisis muy centristas, muy porteño-centristas, y hay una triple excepcionalidad. Se habla de la justicia federal, que en realidad es como lo define la ciencia constitucional, ¿no? Es una justicia de excepción, porque las personas de a pie, cuando caen en el sistema judicial, excepcionalmente es en la justicia federal. Generalmente es por divorcios, adopciones, el choque de tránsito, cuestiones comerciales, laborales. En segundo lugar, hablamos de la justicia federal de la capital. Y en general, porque es lo que tiene más prensa y lo que está en los medios, la justicia federal de la capital penal, Comodoro Pi. Entonces, yo creo que tenemos que tener una mirada más abarcativa. En segundo lugar, tener en cuenta, como se ha dicho acá, el deterioro de la imagen de la justicia, como en general, lamentablemente, de todas las instituciones. Esta paradoja que se da que a veces los partidos que integramos defienden situaciones que en un contexto de normalidad no defenderían, porque queda mezclado el debate que parece... Hay cuestiones que señala el kirchnerismo contra la justicia que objetivamente son ciertas. Lo que pasa es que son planteos que están motivados por el interés de controlar a la justicia. Entonces se generan esas situaciones de tensión entre lo que uno piensa y lo que uno tiene que defender. Por sin ir más lejos, el debate ahora de los alcances de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, el hecho de que no estén sometidos, como todos, al pago del impuesto a las ganancias, que amerita un debate mucho más profundo, pero por supuesto que no al calor de las motivaciones del gobierno o de una parte del gobierno. Efectivamente, a nivel de la justicia federal, que es la cuestión que podría abordar un gobierno nacional, porque el resto requiere de cooperación federal. Martín podrá hablar de lo que se intentó hacer y en muchos casos con éxito en su gestión en el Ministerio de Justicia, pero tenemos que partir de la base de la autonomía de decisión de cada provincia. Algunas puntualizaciones. Tenemos una justicia en vacancia. Yo acá tengo datos que probablemente esto es dinámico, ¿no? Pero de 903 órganos judiciales federales y nacionales, hay 299 vacantes. Puede haber habido alguna modificación la semana pasada, pero estamos hablando que un tercio de la justicia tiene cargos vacantes. Esto habla de una justicia en vacancia.
y habla de una cuestión que recurrentemente ha sido objeto de manipulación, que son las leyes de subrogancias, o sea, las leyes de suplentes. Y nuestro sistema constitucional no quiere suplentes. No solo no lo quiere nuestro sistema, no lo quiere el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte, le puso un límite a esto en una sucesión de fallos. Rosa, Aparicio, Uriarte, el último en el 2015, donde dijo no se puede poner un suplente allí donde no hubo nunca un titular, que es lo que quiso hacer después el kirchnerismo en la reforma judicial que aprobó el Senado, que nosotros bloqueamos en diputados, creando esos nuevos juzgados, duplicaba, o sea, fusionaba la justicia federal, criminal y correccional con la penal económica y creaba 11 juzgados más, y eso pretendía cubrirlos con subrogantes. Eso contradice también la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una serie de fallos, casualmente todos contra Venezuela, cuando Venezuela todavía integraba el sistema de protección, en donde la Corte Interamericana dijo esto también. Esto destruye la idea de independencia, meter un suplente o plagar la justicia de suplentes. El faccionalismo, el corporativismo del que se hablaba recién, yo creo que hoy es una apreciación personal. Creo que hay un micrófono abierto. Es cierto lo de la politización en el Consejo, pero creo que el estamento hoy más politizado en el Consejo de la Magistratura es el de los jueces. Hay un exceso de sindicalización judicial, la lista celeste, la lista Bordeaux, que si es mío, que si es del otro. Hemos visto ahora, con motivo de este tratamiento de la pretensión de imponerle ganancias, que hay una lista que sacó un comunicado declarándose en estado de alerta. No estamos hablando de la UOM, de la UOCRA, estamos hablando de jueces de la nación. Los privilegios íntimamente vinculados con esto, el nepotismo, el no pago de impuestos, el rol de algunos juzgados federales del interior que tienen un poder infinito en el marco de un proceso que es incompatible con un sistema constitucional como es el mixto, el semi-inquisitivo, que todavía perdura, salvo en el ámbito de la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta, que abarca las provincias de Salta y Jujuy. Este juez, para decirlo en términos futbolísticos, que patea el córner y va a cabecear. O sea, algo que es humanamente imposible. Investigar, es decir, estar convencido de que alguien cometió un hecho, buscar pruebas de cargo contra esa persona y a su vez ser juez de garantías, que además convierte a ese proceso en la etapa de instrucción en interminable, en kafkiano, porque el juez ejerce ese poder para acelerar, para frenar, nunca termina desvinculado a alguien del proceso. O sea, por un lado hay impunidad, pero por otro lado hay persecuciones injustas, se investigan personas y no hechos, y esto hace que en promedio una causa por corrupción dure solo en instrucción, no estamos hablando todo el proceso, solo en instrucción, un promedio de 14 años, y que dé lugar a lo que también creo que comentaba Alejandro, que el 99% de los casos termina sin una adjudicación de responsabilidad. La ordinarización de los recursos extraordinarios, incluso en la comunicación periodística se habla, bueno, no, pero si hay un fallo condenatorio en tal caso, después lo tiene que revisar casación y después lo que tiene que revisar la Corte, como si esto fuese inevitable. Contradice la denominación de los recursos, son extraordinarios, es decir, no es un embudo, no debería ser un embudo casación y mucho menos la Corte, porque si no, nunca vamos a tener condenas. La falta de transparencia, no hay un sistema de estadística, no hay libre acceso a la información, y esto impide que se utilice, que el pueblo, que la sociedad pueda utilizar los mecanismos de responsabilidad, de remoción, de disciplina, porque lógicamente no va a ser el abogado el que denuncie, porque el abogado tiene este juicio, pero después tiene otros en donde se le va a venir en contra, pero debería haber un control social, como tienen algunas provincias, sistemas públicos de registro de causas prescriptas, de causas caducas. Creo que hay que prestar atención a la experiencia, como se dice en el derecho constitucional,
el derecho público provincial generalmente ha estado a la cabeza, a la vanguardia en Argentina. La mayoría de las provincias tiene sistema acusatorio. Puedo hablar del caso de la provincia del Chubut, que deja de ser no, está lejos de ser un ejemplo, pero el proceso acusatorio rige desde el año 2006, y yo les puedo asegurar que acá un proceso penal no llega a durar un año. Es cierto que el problema, esto no quiere decir que sea Suiza, el problema no está en el juicio, el problema está en la investigación. La gran mayoría de los casos queda impune porque el Ministerio Público Fiscal no logra imputar a nadie. Pero donde hay una imputación, donde hay una acusación, ese caso se resuelve con condena o con absolución luego de un juicio oral y público, no de una instrucción eterna, en menos de un año. Esto confronta, esta situación de juicios eternos, confronta con la garantía de plazo razonable de duración del proceso, que es una garantía expresa de la Convención americana. No tenemos un mapa judicial, no tenemos una materia prima, un insumo que oriente la definición de creación de órganos judiciales. Esta reforma judicial y los 300 y pico de cargos que decía Martín fue una verdadera romería, en donde el Poder Ejecutivo propuso esos nuevos juzgados para la ciudad de Buenos Aires, 11 nuevos solo en materia penal y 94 nuevos en el interior del país, que a la semana en el dictamen de la Comisión del Senado eran 63 y aparecieron 9 cámaras nuevas, 3 salas nuevas en cámaras preexistentes, y que a la semana siguiente en la sesión y sobre tablas los 63 juzgados se transformaron en 72, creo que se le agregaron 1 o 2 cámaras más, o sea, algo que no tiene ninguna seriedad. Estamos en tránsito, se supone, hacia un sistema acusatorio y plagábamos de jueces de instrucción todo el país, o sea, algo absoluto. No solo no se avanzaba hacia el acusatorio, sino que era incongruente con la idea de un proceso acusatorio. Volviendo al tema de las vacancias, la demora en las designaciones, justamente por este bloqueo que hay en el Consejo de la Magistratura por el exceso de faccionalismo, yo diría más que de partidización, que hace que en promedio, y esto no lo digo yo, lo dijo la Corte en aquel per saltum del caso de los traslados que invalidó el Consejo y que la Corte revocó parcialmente o confirmó parcialmente, como se lo quiera ver, el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que ustedes se acordarán, noviembre del 2020, la Corte ahí dijo: el Consejo de la Magistratura está demorando, no el Consejo, perdón, todo el proceso complejo, convocatoria a concursos, Consejo de la Magistratura, elevación de ternas al Ejecutivo, elevación del pliego al Senado y tratamiento del Senado, 1.327 días promedio para cubrir un órgano judicial. Es decir, estamos hablando, si no hago mal la cuenta, de más de 4 años, lo cual profundiza esta anomalía absoluta de una justicia en vacancia. No quiero excederme del plazo, la verdad que me había anotado varias cosas. Creo que estas cuestiones que tenemos apuntadas de alguna manera guiaron este trabajo, en donde es cierto el reproche que hace Alejandro de que siempre terminamos hablando de cuestiones penales, pero tal vez sea también por esto que digo, ¿no? Lo ordinario, lo cotidiano de la justicia muchas veces está en cabeza de los poderes judiciales provinciales, porque justamente son facultades no delegadas. Esto de que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación en la Constitución también rige para el Poder Judicial. Entonces ahí tendremos que pensar sobre la base de las herramientas que proponía el Plan de Justicia 2030, que se pergeñó en la gestión de Martín, hacer un abordaje sobre la base de la cooperación federal. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora les voy a pedir, si los que quieran pedir la palabra, si se pueden ir anotando
Voy a hacer una excepción. Le voy a pedir a Ricardo Gil Lavedra una primera opinión en cuanto a su visión de la reforma de la justicia, no de la reforma, de la justicia que queremos y de las ideas que se han vertido. Bueno, gracias, Enoch, y muchas gracias a los participantes. En primer lugar, quiero destacar lo importante, lo relevante que significa que las 4 fundaciones de Juntos por el Cambio estén trabajando, tratando de, entre todos, establecer cuáles son el programa y los lineamientos generales en materia de justicia. Por supuesto que concuerdo con todas las cosas que se han dicho. Quizás en el futuro muchas de estas propuestas, muchas de ellas muy interesantes que se han hecho, tengan que volcarse en un esquema general, es decir, un esquema que vaya privilegiando distintos aspectos de la cuestión. Yo quisiera, nada más que resaltar 2 o 3 ideas que ellos han dicho mucho. En primer lugar, por supuesto, nadie duda de la cuestión de la independencia de los jueces y cómo se hace para fortalecerla. Pero a la vez, Gustavo y también Alejandro señalaron otra cuestión, que es echar un poco también la mirada hacia los jueces. Digo la mirada hacia los jueces porque los jueces también tienen que ser, como cualquier otro servicio que se preste en la sociedad, también tiene que ser controlado y medido. Y la opacidad que hay en materia de información judicial es enorme. La ausencia de estadísticas confiables que permitan hacer políticas públicas. ¿Cómo se van a hacer políticas públicas si no se ve bien cómo funcionan los tribunales? Y otra también cierta corporativización mala, que es cómo los jueces se autodefienden dentro del Consejo de la Magistratura, lo cual impide que el Consejo de la Magistratura ejerza las sanciones disciplinarias del caso. Y digo esto porque yo advierto con preocupación que poco a poco se han ido relajando cuáles son los comportamientos adecuados por parte de los jueces. Es decir, sin escandalizarse por nada, pero yo creo que hay que volver a establecer que los jueces tienen que tender una conducta que no despierte suspicacias, que no despierte sospecha, etc. Y la verdad, últimamente vemos un desmadre en ese sentido, bueno, que no es bueno. Otra cosa que señalaron que me pareció que es importantísimo y que es vital, que es que la cantidad de vacantes actualmente compromete el servicio de justicia. No puede haber un 30% de vacantes en un servicio de justicia que pretende desempeñarse con alguna eficacia. Eso es inaceptable, porque caemos en el régimen de la subrogancia, y lo señaló muy bien Gustavo, que bueno, que todavía empeora todavía más las cosas. Por lo tanto, la cuestión esta de atender al régimen de subrogancias y de la falta de vacantes es vital. La cuestión del Consejo de la Magistratura, que también señaló Alejandro, es importantísima. Yo no sé cómo van a ser las mayorías para sancionar una ley, pero a lo mejor vía reglamentaria se puedan modificar algunas cuestiones en el Consejo de la Magistratura que tengan que ver una mayor transparencia en los exámenes, eliminar la discrecionalidad que hay en las audiencias, que él señaló que sinceramente es una vergüenza, que permite que se distorsionen los órdenes de mérito, etc. Por último, esto lo señaló Martín, la cuestión de tener una justicia más eficiente, más eficaz. Y esto, ustedes yo quiero que entiendan lo siguiente, esto es posible, no es una entelequia. Cuando hablamos de la posibilidad de una justicia que resuelva los casos en tiempo útil, esto es posible hacerlo. Hay experiencias en materia civil, en materia de los procesos ordinarios, en muchas partes del país, bueno, que son extraordinarias. Esto es posible. Y lo señaló también Gustavo, la experiencia del acusatorio en materia de resolución de los casos en un tiempo razonable es brutal. Y que, sinceramente, desde que se
asumió este gobierno, no se ha hecho nada. Se pregona que quieren hacer acusatorio, pero no han hecho nada para poder llevarlo adelante. En fin, me han parecido muy interesantes todas las exposiciones. Me parece que habría que ordenarlas después en un plan más integral que atienda a todos estos fenómenos. Y algo que creo que el próximo gobierno tiene que atender como inmediato, que es la posibilidad de la paz social con la justicia. Es decir, este ambiente permanente en el cual tenemos el contrasentido de que la única actividad del ministro de Justicia, que es el encargado de tener las relaciones con el Poder Judicial, sea protestar contra los jueces, atacarlos todo el tiempo de su fallo, bueno, esto es un desvarío. A mí me parece que, en primer lugar, el próximo gobierno tiene que decir, señores, respeto absoluto, hagan su trabajo como tienen que hacerlo, vamos a establecer también mecanismos de control eficientes, pero se acabó esta diatriba permanente que es la que en definitiva hace que la gente no crea en la justicia. ¿Cómo van a creer si abre el diario y está desde la primera página, están declaraciones de los políticos protestando contra tal fallo, contra tal juez, introduciendo incluso suspicacia cuando hay un fallo que no le favorece? Bueno, nada más, esos eran mis comentarios de noche y les agradezco muchísimo a los participantes todo el apoyo y el aporte que han hecho. Bien, le pediría por favor a Julio Dreisen, que ha sido el primero que se ha anotado en intervenir. Les comento que intentaremos, hemos hecho una excepción con Ricardo, pero intentaremos que los comentarios / o pregunta sean en 1 minuto, así tenemos tiempo de que unos pregunten una cosa y repreguntar si hiciera falta, porque los temas irán evolucionando. Con lo cual, doy la palabra en primer lugar a Julio Dreisen. Julio. Ven al mundo digital, Julio. Recién estaba, juro que lo vi. Bueno, esperando a Julio, esperando la carroza, entonces, a ver, Julio. No, esperando la carroza, quien se anota en segundo lugar es Laura Ferraresi, por favor. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a participar. Como dije al inicio, estoy decolada, pero bueno, formo parte de la Justicia Federal. Desde hace muchos años estoy en una de las salas de la Cámara Federal de Comodoro Pi, y por supuesto, tanto como ciudadana y como funcionaria, recojo todas estas preocupaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la falta de eficacia y la falta de celeridad en la resolución de las causas, ¿no? Y sobre todo, particularmente en las causas de corrupción. Los expositores han dicho cosas interesantísimas y coincido también con el doctor Gil Lavedra en que hay que ordenar toda esa información, pero bueno, lo que puedo aportar en primer lugar es en que coincido en la necesidad de implementar un sistema acusatorio pleno, pero esto obviamente tiene que ir sí o sí de la mano de una celeridad en los nombramientos, porque por supuesto va a generar una necesidad de presencialidad permanente para poder justamente implementar la oralidad. Ya no hay posibilidades de delegar esta tarea, por lo tanto, necesariamente primero hay que destrabar los nombramientos o la falta de nombramientos que padecemos actualmente. En segundo lugar, creo que, y esto quizás porque lo he venido trabajando académicamente, quizás hay que pensar en respuestas un poco inmediatas, más allá de que coincido en cuanto al Consejo de la Magistratura que hay que hacer una enorme reforma. Pero creo que por ahí en lo inmediato podría hablarse de establecer a lo mejor comisiones de notables, comisiones de expertos en comunicación que logren un mayor control sobre la actividad de los jueces.
Por supuesto que esto hay que hablarlo, habría que hablarlo en mayor profundidad, pero creo que estos organismos que podrían a su vez interactuar entre sí, podrían establecer esto que el doctor Gil Lavedra señalaba en cuanto a los plazos a los que deben sujetarse en la resolución de conflictos, y particularmente en los casos de corrupción, no solo porque hay una violación al plazo razonable, como lo señalaba Gustavo Mena, sino también porque hay una falta de certeza jurídica permanente. Digamos, la población nunca obtiene una respuesta respecto de aquellos bienes jurídicos que han sido afectados y que impactan negativamente en la sociedad, estructuralmente, ¿no? Sobre todo por el vaciamiento de recursos o el mal uso que se hace de esos recursos sociales y que no se destinan a los sectores que los requieren para un mayor desarrollo en salud, educación, en todo lo que son los derechos de segunda generación. Creo que esto quizás habría que pensarlo más allá de hablar, obviamente, de reformas legislativas que van a requerir una mayor discusión y un mayor tiempo de implementación. Pero como lo decía el doctor Gil Lavedra, es posible un cambio. Tenemos herramientas jurídicas, tenemos un catálogo normativo que cada vez se perfecciona más, que incorpora cada vez de mejor manera diferentes modos delictivos, pero necesitamos jueces que resuelvan en tiempo y forma. Y con esto ya termino. O sea, hoy quizás una de las soluciones a las que se tiende es hablar de la imprescriptibilidad en los casos de corrupción, para manifestar con esto que no va a haber impunidad en esos casos. Pero esto no es la solución. Una imprescriptibilidad que nos garantice un proceso de 40 años sin ninguna respuesta tampoco es solución para la sociedad. Por lo tanto, tenemos que ir a la otra herramienta, que es esto, es controlar la actividad judicial y ver cuáles son los obstáculos que no permiten un avance eficaz y rápido en estas causas de corrupción. Es decir, creo que un organismo de notables, un organismo de expertos en comunicación que a su vez permitan un control ciudadano y una mayor comunicación hacia la sociedad respecto de cuál es el resultado en estos procesos, sería a lo mejor un modo de proponer una solución en el plazo más inmediato. Así que gracias por la posibilidad de manifestarme. Gracias por la intervención. Julio Dreisen. Disculpen, se me cayó. Bien. Revivido. Sí, reviví. No es fácil revivir esto. Bueno, voy a cerrar breve para compensar lo que les hice esperar. El tema que voy a tratar es un poquito, capaz que no es exactamente a largo plazo y tal vez por defecto profesional no está focalizado en la cuestión jurídica, pero sí creo que apunta a la cuestión social. Está un poquito contaminado el tema por la coyuntura que algunos de ustedes están discutiendo hoy, que es del presupuesto para el año que viene. Y ahí quiero referirme a dos cuestiones que necesariamente va a cargar la nueva administración, que va a asumir cuando ese presupuesto esté en el último mes de vigencia. Primero, vamos a tener un periodo de muchos sacrificios en el cual todos van a tener que ceder algo de lo que hoy tienen. Todos, sin excepciones. Entonces, en esa situación, esa coyuntura, en ese estado de situación de la sociedad, me parece que un hito importante es que desde hoy se pregone con el ejemplo, en especial de los de arriba hacia abajo. Este es el primer punto, el primer eje, me parece. El segundo eje, en este contexto de sacrificios en el cual hay que ceder, va a haber una demanda para políticas que es lógico que promuevan ingresos justos y equitativos. Donde justos y equitativos dentro del poder ejecutivo, entre distintos poderes, poder legislativo, judicial y legislativo, pero en las provincias, respecto a las provincias, pero también entre el sector público y el sector privado. Como bien dijo Alejandro, que fue muy bueno el ejemplo que dio, no puede ser, yo estuve en el Estado también, yo tuve gente que trabajaba conmigo,
me escupía en la cara, no me escupía, pero digo, la figura era escupirme en la cara, y me decía, dentro de 2 años vos no vas a estar acá, yo voy a estar acá. Entonces, eso no puede ser, no podemos permitir que eso continúe. Entonces, a eso se suma de que el sector privado está con una carga impositiva el doble que la que tenía hace 20 años. No nos olvidemos de ese punto. Entonces, en base a esas dos cuestiones que planteé, que es el periodo de sacrificios y que va a requerir un ejemplo de arriba hacia abajo, y esta demanda por políticas de equidad en los ingresos e ingresos justos, yo voy a preguntarles algo. Que me quiera poder contestar. ¿Cómo eso se hace compatible con la opinión que ustedes tienen respecto de el no pago de impuestos a las ganancias por parte, no de los jueces, de los funcionarios, de los empleados y de los ascensoristas? Que no creo que influya mucho en la cuestión del poder ejecutivo, ¿no? Y de los fiscales. Esa es la pregunta. Ya está, disculpen. Sí. A ver, si les parece, antes de que vengan otras preguntas, sumo lo que pregunta Teresa González Díaz, que está fónica y pregunta por escrito, sobre la opinión que tienen varios de los panelistas sobre la falta de cumplimiento del ANSES sobre recursos de amparo y sentencias previsionales en general. Si sumamos esta pregunta, más la necesidad de que notables informen y controlen los tiempos judiciales que planteaba Ferraresi, más Dreisen con la opinión sobre no pago de impuestos, me gustaría escuchar sobre estos y otros temas que les parezcan importantes a los panelistas, mientras vienen más preguntas. Bueno, no sé si arranco por ahí algunas de las cuestiones. Sobre lo que señaló Laura Ferraresi, y me pareció muy interesante todo lo que dijo, me parece que se replica en todos los órdenes, ¿no? Tenemos poderes o funciones que tienen funcionarios que tienen que brindar un servicio público y que están desdibujados los roles, me parece hoy, ¿no? En algunas situaciones, hasta como señalaron los jueces, se ponen en el rol de trabajadores y hasta tienen el tupé de hacer una huelga, ¿no? Dieron un ejemplo de Alejandro, lo dijo muy breve, pero habla un poco de lo desdibujado que está el rol y las responsabilidades y todo lo que tiene que ver con cuál es el rol de un profesional o de un funcionario y cuál es el posicionamiento de lo que es un trabajador, ¿no? Un trabajador que es parte de una cadena productiva y un funcionario con responsabilidad o un profesional que inicia un trabajo X, una responsabilidad, tiene desde el inicio, busca un resultado y lo tiene que obtener. No existe eso de la alienación que señalaba Marx en el trabajo, ¿no? Que el trabajador cumple su tarea, por ahí es la parte de un producto y no llega a ver ese producto. Bueno, la diferencia grande está ahí, hay vocación, hay un interés, hay un nivel de responsabilidad mayor y hay un compromiso por lograr ese resultado. Me parece que está pasando en todos los órdenes digamos, de la administración, en la educación, en la salud, ¿no? Este discurso de, bueno, yo soy un trabajador también y entonces hago paros y dejo a los chicos sin clase, pero digamos, no quiero ir a cuestionar el reclamo que se realiza, sino a dónde nos paramos los funcionarios y los responsables, y cuál es la responsabilidad que asumimos realmente y cómo cierto discurso ha ido desdibujando un poco los roles en la sociedad. Entonces, a raíz de este relajamiento de las responsabilidades, también viene de la mano la falta de legitimación, la falta de cierta autoridad desde lo moral, desde el conocimiento, desde el reconocimiento de un rol de mayor responsabilidad y desde el ejemplo. Me parece que es todo eso, sumado a esta problemática de la falta de paz social, desde que el Poder Ejecutivo todo el tiempo no lo deja trabajar al Poder Judicial y cuestiona y pone en duda esa legitimidad
porque no le gusta una resolución de conflicto específica, porque no le conviene, porque se encuentran sus intereses. Entonces, todo lo que tiene que ver con control se ve subsumido a una crítica que ataca y obliga a cerrar filas desde lo corporativo para defender su quintita. Y entonces, de vuelta, desdibuja el rol. Entonces, hay dos cuestiones que tenemos que saldar, ¿no? Y este condimento también de la falta de código de ética, por ejemplo, en el Poder Judicial, que tampoco la hay en el Legislativo. Esto responde claramente a una falta, a una pérdida del valor de lo que es la ética dentro de todas las incumbencias, de la necesidad de recuperar eso. Y me parece fundamental que ese código de ética, para mí, tiene necesariamente, de todas las actividades, tiene que nacer de la propia actividad, de los propios interesados, desde el propio cuerpo del Poder Judicial, desde el propio cuerpo del Poder Legislativo, tiene que salir ese código de ética, tiene que ser, digamos, tiene que ser una sanción colectiva, que haya un juez que no respete el decoro, que haya un juez que designa a los familiares, que haya un juez corrupto, tiene que salir de ahí, de ese propio cuerpo, que no se ocupe de cerrar filas para el afuera, sino que se ocupe de recuperar su legitimidad. Pero para eso necesariamente tiene que funcionar el cuerpo que controla desde el afuera, es decir, el contralor exterior. Y ahí tenemos el problema, ¿no? A raíz de ese relajamiento, ese no control, hay un descontrol del propio cuerpo, y a raíz de la falta de independencia y de los ataques de los otros poderes, hay un cerramiento de fila y un desdibujamiento del rol de cada uno de los funcionarios y sus responsabilidades. Esa me parece que es el mayor problema, el mayor desafío a resolver, y es justamente la que está minando la paz social entre todos los funcionarios, ¿no? La falta de legitimidad, de reconocimiento al otro, de la autoridad, y se ve en todos los órdenes, como les decía. Con respecto a lo que decía Julio, entonces tiene que ver con esto de pregonar con el ejemplo, el sacrificio. Esto necesariamente tiene que venir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de todos los costados. Hay que recuperar la legitimidad, hay que poner en valor la ética. Necesitamos, digamos, un cambio desde la integridad a nivel social. Creo que es lo más difícil de lograr, y que también, y que tiene mucho, mucho que ver la educación. Por eso es tan importante recuperar los espacios digamos, recuperar la educación en nuestro país. Me parece que esto es una consecuencia directa del declive educacional. Y esto va a impactar necesariamente respecto de la justicia en los ingresos, ¿no? De los ingresos justos y equitativos, como señalaba Julio. Bueno, un poco señalar esto, que me parecía una reflexión en base a lo que habían señalado. Perfecto. Gustavo, sí. Sí, a mí me interesaba contestar esas preguntas. Lo del impuesto a las ganancias, en mi opinión, estamos todos sometidos a una cuestión de igualdad ante la ley. La verdad es que el sentido de la cláusula constitucional, que además no está circunscripta al Poder Judicial, es obviamente impedir una reducción de salarios como modo de condicionar o afectar la independencia. Ahora, nadie puede decir que una carga tributaria sea homologable a eso, porque a nadie nos gusta pagar impuestos. O sea, por definición, un impuesto es una detracción de nuestra riqueza. Esto es así, pero bueno, es el precio que hay que pagar para vivir en sociedad. Porque además, si extendiéramos el criterio de que un impuesto afecta la intangibilidad, entonces cuando un juez va a tomar un café, le deberían cobrar el precio del café menos el IVA, ¿verdad? Porque si no, también estaría afectada la intangibilidad. Es cierto que la carga inicial implica en los hechos un salario menor. Bueno, Estados Unidos vivió este proceso, también tuvo decisiones judiciales contrarias, y después arrancó de nuevo del mismo modo que acá se arrancó en el 2017, que es gravando a los nuevos que se van incorporando. Pero también es cierto que en su momento, en los 90, cuando se quitó la exención de ganancias al presidente, ministros, diputados, senadores, gobernadores, jueces, esto lo resolvió la Corte con una acordada, no con un fallo judicial, en donde dijo no vamos a aplicar la ley, lo cual es totalmente contrario a la Constitución,
no observa ese valor republicano. Y me parece que además hay otra cuestión, que es jueces que están tan desapegados de las obligaciones tributarias, no entienden el fenómeno tampoco. Esto yo se lo digo a algunos amigos jueces, ustedes hablan en otro idioma, ¿no? En su vida llenaron una declaración jurada, no pagan IVA todos los meses, no pagan ganancias, a veces más penoso darle al contador toda la información para hacer la declaración jurada que pagar. A veces uno dice, poneme lo que quieras, pero juntar estos papelitos, bueno, no tienen ni idea de esto, y esto no es bueno tampoco porque tienen bajo su responsabilidad la libertad o el patrimonio de personas, desde ejecuciones fiscales, juicios de repetición, hasta procesos penales por evasión, ¿no? Entonces, me parece, en cuanto a los plazos, creo que en materia penal, porque en materia civil muchas veces no le podemos cargar a los jueces el tema de plazos, porque también es un problema de las partes, ¿no? En un proceso dispositivo. Pero en materia penal me parece que el proceso acusatorio va a ayudar. Hay muchos códigos provinciales que tienen la consecuencia de la caducidad, que le va a generar un problema al fiscal si incurre en esa falta. En muchos casos está definida legislativamente qué debe entenderse por plazo razonable de duración del proceso. Hay códigos con 3 años, hay códigos con 6 meses para definir si el fiscal acusa o no acusa después de haber hecho la imputación. Me parece también que debemos pensar superar aquella respuesta que nos dan los jueces de que los plazos son perentorios para las partes, pero son ordenatorios para los jueces. Yo creo que los plazos tienen que ser fatales para todos, ¿no? Pues si no también estamos nuevamente afectando el principio de igualdad ante la ley. Y respecto de las cuestiones del ANSES, hoy el gran cuello de botella, la sobrecarga de recursos en cámaras y especialmente en la Corte, tiene que ver con el Estado, la ANSES, que se pone al margen de la ley y genera esa litigiosidad con sus incumplimientos. Bien, gracias, Gustavo. Martín Alejandro. ¿Martín o Alejandro? Ya que hablaste, Alejandro. Caíste. Por hablar, como en el colegio, por hablar. Yo el tema, honestamente, lo tengo clarísimo, lo he meditado mucho, sobre todo porque viví, y esto vale la pena que lo comparta con ustedes, viví la sensación maravillosa de ver un recibo de sueldos que no solamente entra en el último día hábil del mes, no cuando se le ocurre pagar al cliente, que es lo que nos pasa a los abogados, sino que además es casi igual en la columna del sueldo que en la columna del material. No pagar impuestos a las ganancias es una sensación física. Lo digo muy en serio. Es una maravilla. Y si encima es por un sueldo inmenso, porque los jueces tienen la fantasía de que los abogados ganamos más plata que ellos, pero no sé dónde la sacaron, se entiende la reacción que tienen. O sea, es mucho más fuerte que el hecho de que le saquen algo. Es que es monumental. Pero tan monumental como no pagar impuestos a las ganancias es la ofensa republicana que sentimos los que sí pagamos impuestos a las ganancias, porque ni siquiera ese es el único rubro. ¿Qué quiero decir con esto? Mi empleado del campo, que es un pobre gaucho al que la provincia de Corrientes no lo educó y que labura como un perro desde que tiene 15 años y no sabe ni leer ni escribir, cuando se jubila, entre comillas, de privilegio, porque se jubila a los 55 años, no se le permite volver a trabajar de lo que él es, que es gaucho, mientras le dure el físico, porque pierde el haber jubilatorio. Los jueces no solamente se jubilan con el 101% de lo que ganan, porque al no serles detraído más el aporte de jubilatorio ganan más de jubilado que de juez, sino que además pueden ejercer la abogacía el día siguiente. Y frente a quienes fueron sus compañeros de trabajo de tribunales durante 30 años. Todo esto está muy mal, muy mal. Y esto la gente lo termina percibiendo porque tendrían que funcionar de una manera maravillosa y no funcionan de una manera maravillosa. Hay jueces que sí, por supuesto, siempre pagan justo por pecadores. Estamos hablando de un colectivo y por ende no hay otra salida que generalizar. A esto le tenemos que agregar lo que dijo alguien, ya me perdí, empecé a anotar y, perdón, se me perdieron las anotaciones. Y es que esto no solamente cubre a los jueces, sino que encima cubre a los fiscales
pese a que la Corte dijo que los fiscales no estaban cubiertos por la exención, y cubren a ciertos empleados de tribunales. O sea, no puede ser. El mensaje que estamos dando es devastador, y como bien dijo, ahí sí me lo acuerdo Gustavo, porque lo querían echar yo, esto nos pone en un nivel a los jueces que no comprenden el fenómeno impositivo, y así se ha perdido, se ha diluido aquellos fallos que condenaban al Estado por confiscatoriedad. Ya nada es confiscatorio. Claro, ¿cómo va a declarar que es confiscatorio un juez que no paga el 100% de lo que paga cualquier otra persona? Si tiene esa ventaja del 35 arriba del resto de nosotros. No lo entienden, es humano que no lo entiendan. Entonces, esta vida a un costado de la realidad es una macana, porque encima se potencia, con otro tema que me quedó pendiente de los muchos pendientes, de la negativa de los jueces a hacer cursos de actualización profesional y cursos de, digamos, contacto con la realidad. Ejemplo, ¿qué quiero decir con contacto con la realidad? Un tema que a mí me motiva mucho. Y es, en materia penal, voy a hablar de penal pese a que los critico por hablar tanto de penal. En materia penal, ¿puede juzgar un juez la reacción de una persona en un hecho sorpresivamente violento que transcurre en 1 o 2 segundos si ni siquiera practicó algún tipo de defensa personal con ataque sorpresivo? ¿Puede realmente? ¿Entiende de lo que está hablando? ¿Puede? Yo creo personalmente que no. Porque la verdad es que ¿qué ventaja tenemos los amigos? Enoch, una vez más, bueno, como con Enoch somos amigos, hemos vivido esto. ¿Cómo suma a nuestra profesión en este chino de las telecomunicaciones el conocer cómo son las centrales, cómo es un satélite, cuáles son los condicionamientos de un cohete, los benditos cohetes de mi ex cliente Elon Musk, etcétera, etcétera? Suma mucho conocer la realidad. Desgraciadamente el Consejo de la Magistratura no está dando ese tipo de cursos y ni siquiera son obligatorios. Resumen, tenemos tanto para arreglar. Lo que sí creo, y eso ayer lo decía públicamente en un programa de televisión, creo que no hay que hacerle el juego al kirchnerismo. El kirchnerismo está aprovechando, así como aprovecha otros defectos del sistema y otras verdades para cosechar lo que quiere sembrar, que es caos. El kirchnerismo está aprovechando el tema de los impuestos a los jueces para tener un factor más de presión. Me parece que esto no lo podemos permitir. En tren de eliminar privilegios, sentémonos tranquilos y veamos todos los que reciben privilegios, desde lo de Tierra del Fuego en adelante, que acá, salvo los autónomos, salvo los empleados autónomos, que somos la mayoría salvo los autónomos, que no somos empleados, que somos la mayoría de los abogados, y el sector agropecuario, el resto de los sectores en la Argentina, algún privilegio tienen. Y hay que hacer tabla rasa con los privilegios de una manera políticamente viable. Porque estamos hablando de política que, como nos dijo don Aristóteles, es el arte de lo posible. Sí. Hay una pregunta de Ricardo Mazorín. ¿Qué responsabilidades tiene la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial en el funcionamiento de la justicia? ¿Puedo manotear la palabra, ya que estaba y vengo con la garganta en caliente? Total. ¿Saben por qué digo total? Porque una de las cosas que me llamó la atención, yo nunca había integrado el Poder Judicial, fui abogado privado hasta el 2010 y volví a hacerlo en el 2014. El peso que tiene la opinión de la Corte sobre el sistema judicial y sobre los jueces, sobre los funcionarios y los fiscales es inmenso. Si la Corte quiere, puede. Coincido, para agregar una cosita muy cortito, con lo que dice Alejandro, y justamente por eso me parece que tenemos que pensar sobre el perfil que queremos de magistrados y de procuradores y defensores generales, porque efectivamente ejercen el gobierno judicial y ellos tendrían que poner su parte y colaborar para, dentro del autogobierno del Poder Judicial, llevar adelante las reformas que necesitan el sistema, por lo menos el federal. En muchas otras provincias, los tribunales superiores, las cortes y los procuradores tienen agendas de trabajo de reforma judicial, de mejoramiento del sistema. A nivel federal y nacional no existe eso, no existió nunca. Sí, hay algunas preguntas que se han sumado, especialmente una que inquiere qué se tiene pensado desde Juntos por el Cambio o desde los colegios de abogados a futuro para obtener una mayor imparcialidad en el nombramiento de los jueces.
no está mal, no es chiquito el tema. En algún momento creo que se mencionó ya el que el orden de mérito sea imperativo, salvo excepción muy fundada. No sé si tienen alguna otra herramienta en mente que dé respuesta a esto. Mirá. Bueno, perdón. Perdón. Dale, Alejandro, por favor. Los temas que yo he pensado por sufrir la realidad, porque básicamente uno aprende de la realidad, no de la teoría. Primero, que no se vote por ternas, porque eso, la terna sirve para la tranza política. Vos ponés yo pongo aquel y nadie se traiciona. A mí me gusta hablar claro y frontalmente. Para eso sirve la terna, porque lo que negocia la comisión de selección se cierra en un paquetito, entonces se sabe que todos lo van a votar. No puede haber zancadillas en el momento de la votación en el plenario. Pero eso tiene el inconveniente que comentaba. Le quita transparencia al análisis de cada persona. Tema número 1. Y tema número 2, es una decisión política, porque todos los partidos tienen su capanga judicial. Repito, todos los partidos tienen su capanga judicial. Nosotros no podemos hablar del tema judicial sin hablar de Olmos en el Partido Justicialista de la Capital, sin hablar de Angelici en el Partido PRO y sin hablar de Javier Fernández en el kirchnerismo. Porque si no vamos a estar hablando de pajaritos de colores. Y hoy tienen esos nombres, ayer tuvieron otros y pasado tendrán otros distintos. Pero eso es una actitud que es muy importante cortarla. O sea, el concepto de operador judicial es nefasto. ¿Qué es lo que defiende? ¿Qué es lo que permite a los abogados podernos mirar al espejo y no morirnos de vergüenza cuando defendemos a algunos personajes? Que por lo menos lo hacemos abiertamente. Cuando nosotros vamos y defendemos al petiso orejudo o al señor Robledo Pucci, decimos, yo vengo con poder del petiso orejudo o del señor Robledo Pucci, lo defiendo. El operador judicial hace todo a escondidas. Y esto quizás estoy siendo ingenuo, pero yo viví un sistema judicial mejor. Empecé a trabajar en la realidad en el 77, después de la Conisma. Y yo viví un sistema judicial mejor. No era impoluto, pero era mucho mejor. Yo puedo agregar alguna cosita más a ese tema con respecto a, coincidiendo un poco con Alejandro, hay cuestiones, digamos, en la evaluación que proponemos cambiar, bajarle un poco el precio, no solo tasar los antecedentes y digamos, y las distintas, los distintos antecedentes que se tienen que considerar, sino bajarle el precio al oral, justamente porque un método de caso que no tenga nombre y que tenga una no identificación, digamos, una identificación que no esté atado al nombre, me parece que ayudaría a que el examen técnico sea efectivamente eso. Los orales son muy discrecionales y muy difíciles de revisar, y en general son revisados por consejeros que tienen que ver más con la política que con el tecnicismo. Y por supuesto, bueno, como había señalado antes, la entrevista personal ya ni que hablar, se utiliza para dibujar un número que es el que se necesita para formar esa terna, que tiene que ser únicamente como una manera de eliminar alguna cuestión que pasó de largo en la parte técnica. Eso por un lado. Perdón, me distraje porque justo me acaban de avisar que robaron en la puerta y está viniendo mi hijo y me agarró como nervios, perdón. Bueno, entonces, por un lado, la selección de los jueces tiene que ver con esto que dice con la transparencia, y me parece que ayuda a ese tema esta cuestión de velar la identidad ya al final del proceso. Por el otro lado, hay una propuesta que desde la Coalición Cívica siempre hemos tenido en nuestro proyecto histórico, que alguna vez fue realidad y duró poco, que es que el Consejo de la Magistratura esté integrado tanto en el caso del Senado, como los representantes del Senado, como de la Cámara de Diputados, con una cuarta fuerza, con una tercera fuerza, es decir, integran dos por la primera mayoría, otro por la segunda minoría y una tercera fuerza que rompa un poco, ese bipartidismo que siempre se da
¿no? En el que por ahí estos acuerdos hacen que, por una cuestión de convivencia, de costumbre, de hábito, una tercera fuerza más pequeña que pueda controlar desde afuera, que no pertenezca tanto. Digamos, siempre fue de nuestro gusto incorporarla en el Consejo de la Magistratura. La coalición cívica, la única vez que tuvimos una consejera, Marcela Rodríguez, ha sido una experiencia para nosotros buena y positiva, por supuesto muy difícil, pero democratizaría un poco más la integración, así que me parece que también por ahí puede venir la cosa. Sí. No sé si Martín pensabas añadir algo, si no hay una intervención de Laura Ferraresi también. Un tema nada más, una acotación que en alguna medida lo conversamos, pero no terminamos de definir la posición, pero en algunas jurisdicciones como la de Córdoba existen lo que se llaman los concursos anticipados también, que son concursos por fuero de instancia, y que eso un poco rompe la lógica de que se encuentra vacante el juzgado número 5 en el cual están determinadas causas y entonces hay un interés sobre la política, los consejeros o como dice Alejandro, los operadores para que fulano vaya a ese concurso. Entonces, haciendo concursos anticipados en los cuales uno habría que ver si en vez de una terna, un orden de mérito, a medida de que, primero que ganás el tema, o sea, eliminás la posibilidad de subrogancia porque podés planificar tener candidatos para las vacantes de los 2 próximos años y así ir trabajando, estimando, y por otro lado, rompes el candidato X para el juzgado tal. ¿Puedo acotar algo? Hay coincidencia con los anticipados, con un acotamiento de plazo y con identificación de fueros. Me parece que es una buena salida, que sí, habíamos comenzado a charlar y tenemos que definir, pero es importante incorporarlo. ¿Puedo acotar algo a este respecto? Sí, Gustavo. No, digo, en línea con lo que dice Martín, tengamos presente también que en materia penal, en el sistema acusatorio, deja de haber juzgados, o sea, hay jueces. Entonces es incentivo para acomodar, digamos. Hay jueces que ya serán llamados, es un colegio de jueces que será llamado en algún caso a ser de juez de garantías, en otro juez de juicio, en otro juez de revisión, pero ya no va a haber juzgado número 1, 5, 8. Entonces, me parece que eso, sumado a esta propuesta que explicaban Martín y Mariana, al menos en ese campo va a acotar la cuestión, ¿no? Bien. Muy cortito, doctora Ferraresi, que estamos ya casi yéndonos. Sí, quería agregar algo respecto a lo del impuesto a las ganancias, que es obviamente un tema muy controversial. Visto desde mi lugar como parte integrante de la justicia, creo que hay que tener mucho cuidado con que esto sea parte de un programa de deterioro institucional del que viene siendo objeto el Poder Judicial. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el año 2020, tanto los jueces como funcionarios, secretarios específicamente, se nos ha aplicado una ley por la cual se nos impusieron 8 puntos más de retención, lo que ha implicado una reducción salarial que no ha sido recompuesta. Y esto lo que implica es que si a esto agregáramos una posibilidad de impuesto a las ganancias, generaría que la gente de carrera, la gente que hoy por hoy somos secretarios, nuestro sueldo prácticamente, o sea, no nos convendría acceder a esos concursos por esta posibilidad de reducción salarial, y las personas que recién están ingresando y comenzando la carrera judicial estarían en ese sentido en una posición más ventajosa. Lo que quiero decir, cuidado con esto, que no nos coloque en un deterioro en cuanto a quiénes son los que van a acceder a esos cargos de jueces. Porque hoy los empleados con escasos años de experiencia lo ven como una posibilidad mucho mejor que aquellos que ya tenemos más de 20 años en el Poder Judicial. ¿Sí? Y por otro lado, lo que quiero aclarar es que es la única función a la que nos podemos dedicar. Nosotros estamos inhabilitados
para ejercer otro tipo de profesión u otro tipo de actividad comercial. Esto lo que significa es que no tenemos otros ingresos más que los que obtenemos de nuestro salario. A diferencia, por ejemplo, de los legisladores que sí pueden, además de ser parte de una de las cámaras, por ejemplo, tener su estudio. Hay que considerarlo, más allá de la controversia que entiendo que genera para el resto de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con el impuesto a las ganancias para ningún sector, pero quiero aclararlo porque esto es parte de un programa de deterioro que venimos sufriendo y creo que no se está evaluando y que se está dejando todo en una superficie sin ahondar en cuáles son los problemas que ya venimos padeciendo los funcionarios judiciales. Esto nada más quería decir sobre el impuesto a las ganancias. Gracias. Bueno, estamos cumpliendo muy exactamente con la hora. Son las 9 y sereno, decían antiguamente. Muy serenos no, porque tenemos muchísimos temas para ver. Digamos, los temas de orden de mérito, jueces que... Interesante lo que decía Mariana, tenemos jueces que no saben resolver casos. Una cosa es escribir artículos y otra cosa es resolver casos y no pasar solamente exámenes, una mayor accesibilidad de la justicia, un nuevo modelo de oficina judicial, ver los problemas de la vacancia en la justicia, los casos de corrupción que se instruyen por 14 años, que dan lugar a que la imprescriptibilidad sea en la práctica innecesaria, la falta de transparencia en general. O sea, lo que me parece, como bien decían Ricardo y otros, es que hay muchas ideas, sería excelente irlas ordenando de general a particular a efectos de que la ciudadanía pueda conocer cuáles son no las propuestas en contra de, sino las propuestas en favor de, y como, perdónenme una opinión personal al cierre, sabemos que el año que viene estaremos todos mareados de encuestas y de intenciones de votos y de nuevas candidaturas, con lo cual estos temas de fondo creo que sería muy bueno que los siguiéramos discutiendo y los transformáramos en agenda hasta tanto lo estructural pueda ser pensado, después nos arrastrará el vendaval de las pasiones políticas de último momento. Pero para el día que fue, me parece que hacer la síntesis de esto ya es todo un programa. Agradezco muchísimo a nuestros 4 expositores, el que no sé si no ha de ser la primera vez que un grupo de trabajo compuesto por las 4 fundaciones de Juntos por el Cambio expone en un ámbito plural y abierto sus ideas. Quizás haya habido otros, pero en todo caso me parece que no. Creo que es el primero, o sea que son líderes en el movimiento. Ahora lo tienen que llevar aún más lejos, más arriba, más adelante. Ya está, tienen la carga del liderazgo para transformar esto en un plan de acción estructural que nos permita pensar de nuevo la justicia. Pido a los que están, todos los que están se pueden desmutear y aplaudir a nuestros esforzadísimos expositores. Muchísimas gracias a todos, gracias por la participación, a seguir pensando, escribiendo e intercambiando. En estos diálogos se crece mucho. Muchas gracias a ustedes por la escucha activa. Muy interesante y un placer haber compartido la tarde con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches. Gracias. Abrazo.